Saludos para ustedes nuevamente en Charlas de Vida, este encuentro que hemos llamado Encuentro del Corazón para compartir historias de vida, de personas como ustedes, como yo, que no tenemos que estar por allá en los titulares de noticieros, de revistas, de periódicos, sino que día a día salimos a luchar, a trabajar con amor, con dedicación, con constancia por lo que hacemos. Y bueno, yo siempre lo digo, tenemos invitadas e invitados muy especiales y hoy también tenemos un invitado muy especial, Manuel Quintero. Manuel, qué bueno que estés Hola. acá en Charlas de Vida. Muchas gracias por la invitación y estos son los programas que a mí más me fascinan porque desnuda uno el alma hacia los oyentes o a los que participan, a los que se contactan con usted, a sus seguidores. Entonces hace que uno sea más auténtico. Qué bien, muchas gracias. Manuel, siempre comenzamos un poco como con ese entorno personal y familiar. Entiendo que naciste en Yarumal, ahora nos especificarás un poco sobre ese entorno familiar, tu familia de base, hermanos, padres, y bueno, y vamos desencadenando desde ahí el diálogo. Sí, señor. Nosotros somos de Yarumal, Antioquia. Todos somos 7 hermanos que alcanzamos a criarnos, porque los que vivíamos en la parte pues, de vereda y pueblos, como llamaban nuestras mamás, las novedades eran Las muy novedades, normales. yo me acuerdo de mi abuela, la novedad. Era muy normal. Que esa porque... muchacha tuvo 5 novedades, 3 novedades. Sí, sí, sí. Una palabra muy bonita además, sí, ¿cierto? Sí, Novedad. sí, era una manera de decir eso no tan dramático como Sí, realmente lo es. Es verdad. Sino que lo tomaban con más simpleza. Nos criamos 7, de los cuales 6 somos de Yarumal. Todos nacimos en una veredita que se llama Chorro Blanco, yendo hacia Campamento. Queda por allá unos 15 minuticos de Yarumal. Cuando yo nací quedaba horas, pues, pero ahora ya está más cerquita. O sea, ¿a cuánto está acá? De aquí está por allá 2 horas y media. Hasta la vereda. Hasta la vereda, sí, porque uno de aquí a Yarumal ya va más o menos en 2 horas. ¿Y has vuelto a Yarumal o no? No, yo... ¿Hace mucho no? Paso mucho porque como es la vía nuestra al mar. Claro. Pero quedarme ahí no. Realmente ese cuento es que cuando yo nací me bautizaron y por ahí a los 4 o 5 meses nos vinimos para Medellín. Entonces yo no tengo ni amigos ni nada en Yarumal. No hubo arraigo en Yarumal, solamente en nacer. No porque afortunadamente o desafortunadamente, depende del lado que se mire, mi papá se casó con él. Nosotros somos de una ascendencia muy cercana a la esclavitud de negros. Mi bisabuela fue esclava en una finca de Rafael Uribe. De ahí venimos nosotros, nació Rafael y Rafael ya de ahí vino mi papá. Muy bien. Entonces nosotros traemos ese arraigo y mi papá tuvo la certeza o el desacierto de casarse con una mujer muy blanca, de ascendencia española muy cercana también, que es María del Carmen Fernández. Bueno, pero interesante todas claro, esas... pero ella sí no le gustaba estar en el monte. Más de ciudad. Rápidamente lo fue sacando y lo fue sacando. Primero lo llevó a Yarumal y al momentico, ¡pum!, lo tenía en Medellín. Bueno, y llegan a Medellín y ¿cuánto estuviste en Medellín? Yo vivía hasta que me gradué, aunque realmente yo estuve muy entre Bogotá y Medellín. Bogotá y Medellín, por ejemplo, yo hice primero y segundo bachillerato en Bogotá. O sea, que Bogotá también, digamos, ha significado mucho en tu vida personal, profesional, laboral. Mucho. ¿Viviste un buen tiempo en Bogotá o no? Sí, como le digo, hice primero y segundo bachillerato. De ahí me vine, terminé mis estudios aquí y de ahí volví después becado por la Caterpillar a hacer un curso de especialización ahí en Soacha, en la Caterpillar. Ahí estuve como otro año y medio, de ahí me volví y después ya por esas cosas del destino estaba mi hermano con el ministro de Obras Públicas cuando eso, en el salón del Tequendama, el salón, ahora me olvida cómo se llama. ¿El salón rojo del Hotel Tequendama? No, hay uno que se llama como el Chispero, algo así, ¿cierto? Algo así, ya, ahora no me acuerdo. Y ahí estaban y me contacté con ellos y como yo acaba de salir de la Caterpillar, les di algunas ideas porque iban a importar unos equipos.
Y entonces el tipo quedó que yo tenía que trabajar allá, yo ya tenía trabajo aquí. Bueno, resulté en Bogotá y ahí sí ya me quedé en los ferrocarriles nacionales como 7 años. Pero ya habías cursado construcciones civiles. Sí, 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 claro. ¿Dónde estudiaste? ¿En Bogotá o en Medellín? Lo que pasa es que hubo parte y parte. Porque como me estuve trasladando de un lado a lado, Okay. Es más, yo estuve matriculado en la Universidad de Gran Colombia para civil, y lo mismo en la Universidad de Medellín, y tengo los carnet y todo. O sea, estuve para un lado y para el otro. Sí, Qué señor. bien, muy bien. Y ya, pues ya, después de los ferrocarriles, sí me fui para Girardot. Allá, yo ya estaba casado ahí. Hablemos desde allá de tu núcleo familiar, de la familia que armaste. Ah, bueno, sí. Tu señora, ya, tus hijos. eso. Yo llegué a Bogotá ya a trabajar en el año 75, más o menos 1975, en los ferrocarriles nacionales. Y ahí había una supernumeraria. Hasta pronto muy bien, estuvo mucho tiempo en gerencia general y todo, pero un día cayó a la oficina de tarifas porque... Por ahí me dijeron que tenía unas piernas muy bonitas. Lindas. Las debe tener todavía, pero... Bueno, aquí vamos a contar otro secreto. Muy bien. Aquí vamos a contar otro secreto. Porque Adelaida, que es la que vive conmigo hoy, no es la mamá de mis hijos. Ah, ok. Begoña murió aquí en La Ceja. Ah, ya. Tenía... ¿La mamá de tus hijos? La mamá. Ok. Ah, bueno. Tenía 40 años. Yo, Bego tenía 10 añitos y quedé solo con ellos. Es más, yo estaba estudiando administración de empresas también porque a mí me ha gustado estudiar y me tocó salirme de viva ese insuceso. Entonces son 2 hijos. 2 hijos. Tengo 3, una que vive en el Canadá hace muchos años y los 2 de acá que son hijos de Begoña Sánchez Velilla. Okay. Ella es de ascendencia vasca. Ajá. Es de ascendencia vasca, pero por el lado del papá, pero por el lado de la mamá es aragonesa, es de Zaragoza. Qué bien. Mis hijos tienen pasaporte. Entonces la anécdota es de tu primera esposa, la de las piernas que te cautivaron. Sí, no, eso era, no, a todo el mundo, eso era un peligro. Bueno, y en tu vida en la actualidad está Adelaida. Adelaida. ¿Cuánto hace que compartes con Adelaida? Adelaida Rico Sierra. En este momento, increíblemente llevo más tiempo con Adelaida que con mi señora, la mamá de mis hijos. Ah, sí. Porque yo llegué aquí en el 95, como en el 97, nos conocimos en el 96, no, en el 99, porque mi señora murió en el 98. 99 y nos fuimos encarretando y afortunadamente pues una mujer excepcional me ayudó a terminar de criar a mis hijos, que usted sabe que eso siempre es difícil. Claro. No solamente por el impacto de lo que sucede, y uno queda muy desorientado, no queda perdido. Y entonces ella llegó con mucho ánimo a la casa, a mi familia, que yo ya tenía constituida, y nos ayudó bastante. Con los inconvenientes normales de cuando es que no es el hijo mío y ella no es mi mamá. Hasta que me tocó un día decirle, no, momentico, el problema usted no lo resuelven ustedes, no me dan aparte, porque si me ponen a decidir es muy difícil escoger. Complejo. Pues no, mentira, no era difícil y Adel lo sabía, que sabía que yo tenía que voltear para donde mis hijos. Claro. Entonces lo mejor era que ellos resolvieran su problema. Y seguramente lo resolvieron con Siempre, inteligencia. sí. Bueno, un saludo muy especial desde acá también a Adelaida y a tus hijos. Y estamos en La Ceja, en Mandamientos Café, muy recomendado, además una atención muy especial y un entorno también muy bonito. Y como estamos en La Ceja, hablemos de tu llegada a La Ceja. Fue en 1995. ¿Por qué aterrizaste en La Ceja? Bueno, yo tenía una empresa en Cali que se llamaba Acabados y Suministros. Ahí teníamos más o menos unos 20 empleados y nosotros hacíamos todos los acabados en mármol. Acabados en mármol únicamente, pisos, enchapes, cocinas, todo eso. Y desafortunadamente conseguimos un cliente regular. Si ustedes ven tienen en cuenta mis orígenes, pues yo no soy de una familia de plata. Mi socio, que era mi concuñado, tampoco. Fue gente... fuimos ¿Hecha a pulso? A pulso. Y montamos una empresa y la trabajamos mucho tiempo y nos dio muy buen resultado. Es decir, pero un día tomamos un contrato, la salida en Torres de Normandía. Y eran 13 torres en Cali y tuvimos hasta que importar unos mármoles del Brasil y todo. Cuando esos estaban comenzando con el sistema de vender en planos. Para hacerle el resumen, pues, ¿qué pasó? Claro. Entonces,
Resulta que la dueña resultó metida en el cartel de Cali y Tinche fue y era una concejala además y quedamos nosotros así. Porque entonces habían vendido los apartamentos. Entonces el dueño del apartamento era usted, pero la que me debía era ella. Entonces no podíamos Qué enredo. demandar ni nada. Entonces esa plata se perdió. Y como nosotros no teníamos recursos, pues siempre aguantamos un tiempito hasta que el abogado pues, de la empresa que teníamos nosotros, mi hermano Manuel, no quede debiéndole a los trabajadores nada, que los proveedores ahí se van yendo. Vemos a ver qué hacemos. Entonces yo vendí todo, cuadré con mi socio y me vine sin nada. Me vine con el trasteo que me pagó un sobrino y un hermano que me pagó 6 meses de arriendo aquí. A empezar de nuevo. A empezar de cero y con los niños pequeños, Claro. mi mujer. Tremendo. Terrible. ¿Y por qué escogiste La Ceja? O sea, ¿por qué? Ah, bueno, sí, buena, excelente pregunta, como dicen. Muy buena pregunta. Sí, yo tenía un hermano aquí que desafortunadamente murió hace aproximadamente 3 años, que era un personaje también bastante interesante porque él fue el que hizo la pavimentación, la primera pavimentación de aquí hasta Salesiano, se hizo Okay. la construcción de pavimentación y rectificación de la vía a Río Negro. Pionero en temas viales en La Sí, Ceja. aquí, sí. Y se quedó. Cuando yo llegué aquí a La Ceja, él fue el fundador, el que realmente presentó los documentos de Construceja ante el Ministerio de Transportes, porque él, al fin y al cabo, en su interior, era transportista, como dicen en el Perú y por allá. Bueno, porque nosotros somos realmente hijos de un transportador. Mi papá tenía unos camiones y él se mantenía andando para arriba y para abajo. Y mi hermano era la mano derecha de él. Y después aprendió a manejar equipos de estos Caterpillar. Bueno. Entonces él llegó al consejo. Él estuvo en el consejo aquí, en La Ceja. Y yo venía a pasar siempre vacaciones aquí, porque cuando él trabajaba en esa obra de Río Negro, eso es muy chistoso, me llamaba un sábado a esta hora. Manuel, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, aquí en la casa. Como yo tocaba pues la guitarra y eso. Sí. ¿Con quién está? No, con unos amigos aquí cantan. Cogí un taxi y te venís. Y yo cogía un taxi y venía para acá a rumbearle a él con todos los amigos. Entonces yo era muy allegado a La Ceja por él. Claro. Después él se quedó viviendo y debido a irse en paz, él mismo fue el que me dijo, venga hermano, aquí vamos a ver qué hacemos. Y sí, yo llegué y entré como contratista en los grupos de autoconstrucción en la oficina de vivienda, cuando eso era la dirección de vivienda. Y ahí fui despegando. Ya son 28 años en La Ceja. Ya son 28 años. ¿Y qué te enamoró de La Ceja para no irte? Bueno, debido aunque yo sí he perdurado tiempos más o menos largos en cada parte que he vivido, yo soy fácil de adaptarme a cualquier lugar. Y a circunstancias adversas. Claro. Que eso es lo que pienso yo que debí uno hacer. Yo cuando llegué a Cali comencé a trabajar en una fábrica de plásticos. Que esa es una fortaleza. Sí, sí. La adaptación y sobre todo a situaciones adversas, como decías. Muy duras. O sea, es sacar esa capacidad y ese interior para decir, bueno, voy a sobreponerme y voy a salir adelante y no me voy a dejar derrotar. Como su programa y todo es tan humano. Yo quisiera hacer una nota. Cuando nosotros ya estamos en las circunstancias difíciles en Cali, Bego, que la conocemos mucho, claro, tenía sí. Para unos 3 añitos o 4. Y yo llegaba en una situación tan crítica que yo la cogía a ella y me iba a andar por la unidad que era en un edificio y me ponía a llorar, claro. Pensando cómo iba a pagar yo los trabajadores esa semana. Y ellos se iban con la plata y yo mercaba con las tarjetas. Complejo, sí, duro. Sí. Pero la Ceja... ahora se cuenta y hasta sonríes, pero claro, en su momento muy duro, difícil, muy duro. Complejo. Muy duro, pero eso, lo que estamos diciendo, uno debe afrontar las cosas y tener tranquilidad. Y eso forja el carácter. Y eso forja el carácter. Y de ahí el carácter de mis hijos de pronto, porque les ha tocado situaciones muy difíciles. El hijo mío, por ejemplo, Manuel, estudiaba en el Hispanoamericano de Cali, que eso es uno de los colegios a nivel nacional, y vino y cayó aquí a Lidenbull, en una época muy dura. Sí. Entonces, todo eso los ha formado. Bueno, hablemos un poco del desarrollo profesional acá en La Ceja, que has desempeñado durante estos 25 años.
Nos conocemos por el tema del ordenamiento territorial, pero bueno, también sé que estuviste en el municipio. Cuéntanos un poco de esa experiencia profesional acá en La Ceja. Sí, bueno, como le digo, llegué pues en unas situaciones muy complicadas. Afortunadamente, me dieron la oportunidad de tener un contrato con los grupos de autoconstrucción de aquí al municipio. El Palmar, por ejemplo, es todo un proceso que lo hice yo desde las bases, desde comprar el terreno y esto. Ese es como el último, pero asesoré también al Divino Niño, a los sauces, a Qué las bien. acacias. Y era un Proyectos de trabajo, vivienda. sí, pero por autoconstrucción. Qué O bien. sea, la gente cogía un grupo de amigos, formaban una sociedad y esa sociedad la apoyaba el Estado a través de, por ejemplo, la parte mía, la parte técnica y con recursos para comprar materiales y él mismo construía su vivienda con apoyo de los demás o el que tenía plática pues se apoyaba en un oficial y trabajaban los fines de semana y yo supervisaba las obras hasta Qué el bien. final. Interesante todo ese proceso de Eso autoconstrucción, fue ¿no? bonito Con mucha mística y con y con mucha... mucha entrega, o sea, eran dueños de eso sí eran dueños y defendían. Hubo un error ya en la parte constructiva, fue que las mismas administraciones, por favorecer a los ciudadanos, ahí fue donde el damero de la ceja comenzó a perderse. Claro. Que entonces comenzaban a girar las calles para que le cupiera otra casita más en esta esquina, y entonces era Claro. un lío. Entonces, bueno, Entonces eso ahí, afectaba la planeación de alguna eso manera. afectaba el desarrollo. Entonces, no, ya entré ahí al fondo de vivienda, trabajé un tiempito. Vamos a entrar en una parte que me toca adelantarla, pero es así. Entonces, yo estaba ahí y de pronto un día, que yo iba en bicicleta, pues en las condiciones que llegué a La Ceja, si tenía bicicleta era mucho, ¿sí o no? Entonces, desde Quintas de la Florida hasta arriba la salida a Fátima en bicicleta, cuando eso tenía pulmones y piernas. Entonces, y de pronto lo voy a contar como lo contábamos siempre en las presentaciones. Sí. No es que yo sea racista ni mucho menos, sino que era por ponerle la cosa. Cuando oye un negro detrás de mí, ahí se ve pues que no, o sea, él era más negrito. Y en una bicicleta y me cogen esta lomita aquí para el autopastor. Y yo no estaba acostumbrado a montar mucho en bicicleta. Y él persiguiéndome. Y yo no, pues claro, me atracaron aquí, este man me atracó. Eso fue lo primero que pensaste. Bueno, llegó, ¿qué hubo, Quintero? Y yo, ¿no te acordás de mí, hombre? Se murió hace poquitico, Agustín Vasco, Claro. el del teclado. Claro. ¿No te acordás que nosotros cantábamos aquí y aquí? Yo, ¿cómo así? Debido a eso, por aquí en esta callecita, que no me acuerdo ya dónde, había un garaje, aquí en esta misma calle. Y un día es que vení, cantemos música a los 60 y nos fuimos a cantar. Ahí, en ese momento, pasó el que era secretario del Consejo Municipal aquí en ese entonces. Y en ese momento la administración... ¿Quién era? Erasmo Bedoya. Ajá. Entonces, iba a venir el que era gerente de control interno del departamento, Antonio Ramírez. Y a él le gustaba mucho la música en vivo, así como usted. Entonces los amigos que lo invitaron aquí dijeron, no, armemos un grupito para recibirlo. Y entonces, ¿pero qué necesitamos? Pues el secretario me había visto cantando con el negro Agustín. ¿O tenías guitarra o no? Sí, no, yo tocaba, yo siempre he andado con una guitarra para arriba y para abajo. No soy músico de profesión y de toda la vida, pero siempre he tenido la guitarra. ¿A qué llego con esto? A que, de verdad, yo todo lo que soy en La Ceja se lo debo a la música, a la guitarra, todo. Porque de ahí me fui volviendo muy visible. Fuera de mi profesión, entonces fui consiguiendo amigos. Y entonces un día un concejal me dijo que iban a abrir un concurso aquí para jefe de vías y estaban invitando al examen pues que lo hicimos ahí en La Paz, todos los que nos presentamos, y afortunadamente lo gané. Y para hablar pues de curiosidades, entonces el alcalde tomándole el pelo al concejal que no, y hasta que un día íbamos para Río Negro y le diciendo al presidente del consejo, mejor dicho es que si no le resuelven eso a Manuel esta semana, no cuenten con el voto mío. A los 8 días estaba yo ya trabajando en obras públicas. Esa fue la historia. Realmente se la debo mucho a la música, a la guitarra. Qué bien. No, pues empatemos ya con la música. Sí. Empatemos ya con la música y ahorita hablaremos de otro tema que me parece interesante, que es el ordenamiento del territorio. ¿Qué es la música para Manuel Quintero? ¿Qué significa la música para Manuel Quintero?
podríamos, si me lo permite usted y su público, yo diría que son como las alas del alma. Es una manera de volar más allá de lo que uno es. Es eso, es mi parte espiritual que hace que yo, sí, y me disculpan la arrogancia con eso, pues yo soy feliz con eso, ¿cierto? Pero es que es una definición muy hermosa, las alas del alma. Sí, Eso con lo eso dice vuelo, todo. sí señor. Eso lo dice todo. Con eso vuelo y fuera Cada de vez que eso. cantas vibras, o sea, te Sí, sentís feliz, sí, te desconectas, sí, sí. independientemente de cualquier otra situación que uno tenga, que a todos nos pasa, pero cuando estás cantando, estás como conectado con tu alma. Sí, además, como le digo, yo no soy un músico de profesión, ¿no? Ahí conté Ahí cuál fue mi nació. origen de la música aquí en La ¿Y Ceja. cómo se Realmente. llamaba el grupo? ¿Le pusieron nombre? Los Ponchos. Los Ponchos. Aún siguen Los Ponchos, Ah, ok. el dueto, éramos un cuarteto, Ajá. que éramos Erasmo, que toca el tiple, Ujú. Arango, que trabajaba en planeación, el muñeco le decíamos, y era el requinto, y el primer gerente el primer gerente que hubo aquí ¿cómo es que se llama? El Banco de Proyectos. El Banco de Proyectos, Claro. que fue Acevedo, un tenor tenaz. Y él y yo hacíamos primeras voces, a veces segundas y todo eso. Pero entonces nos cogieron así, que cumple la mamá del alcalde, que mañana la novia no hay quien, que la secretaria, y eso era esa trasnochadera y trabajadera. Y así se fueron reconociendo por parte de toda la gente. Y entonces un día estábamos, eso no lo conoció usted o no sé qué tanto te iba a la sea. Allá donde está el Hotel Los Ponchos había una tiendita de pueblo, una casita, una tiendita, porque eso era aislado ahí, era una casita vieja. Y era de una familia muy grande que hay aquí que se llaman Los Ponchos, les dicen Los Ponchos. Sí. Entonces estábamos ahí tomándonos un aguardiente y de pronto le dije yo a Guillermo Acevedo. De la familia de Rodrigo López. De todo esto. De Pan de Trigo. Que hoy le dicen Chamo. Pero eso, él estuvo en el programa y chamito. descubrimos que de niño le decían Pan de Trigo. Un saludo pues también para Rodrigo. Sí. Bueno, entonces estábamos ahí y yo les dije, muchachos, nos van a matar así. O sea, cantando por la noche y trabajando de día, no. Sí. Vamos a tener que ponerle uniforme a esto, un nombre y a cobrarse, dijo. Claro. A todas horas sin cobrar. Claro, todo era gratis. No. No es que era muy de entre los amigos. Entonces, listo, comenzamos a bajarle el volumen a eso y se conformó el grupo. Ya después se fue Arango y montó un supermercado en Pereira. Guillermo Acevedo se fue para el Carmen porque se le terminó el contrato aquí y se fue, pues ya, ¿cierto? ¿Y quedó el dúo? Y quedé yo con Erasmo. Pero entonces Erasmo también comenzó su ritmo, sin embargo después formamos un trío, que era ya Erasmo, Julio, el que es actualmente mi requinto, Ajá. y yo. Y trabajamos mucho tiempo, estuvimos representando a Antioquia en Paipa, era un grupo muy interesante. Y aún seguimos dando ahí, pero ya somos el dueto nada más. ¿Y el dueto cómo se llama? Los Ponchos. Los Ponchos. Pero se llaman, no es por el atuendo típico antioqueño, sino por el lugar donde estamos. Mejor dicho, nosotros llamamos Los Ponchos por la familia de Los Ponchos. Qué bien. Siguiendo con el tema de la música, yo me mantengo gratamente impresionado dentro de muchos talentos que hay en La Ceja alrededor de la música, del arte. ¿Cómo se puede explicar ese deseo, no sé, ese gusto por esa tendencia? Esa tendencia por la música y por el arte. Bueno, yo pienso que todo tiene siempre una semilla y no se nos puede olvidar y que sea el momento también a través de su medio comunicarle a toda la ciudadanía de La Ceja que este año cumple 100 años Manuel J. Bernal, es su natalicio, en febrero. De pronto se hace algo. Entonces yo pienso que esa fue una semilla muy interesante para que todo el mundo se fuera integrando. Lo mismo que el papá de Marina García, don Antonio García, que tocaba muy bien la flauta traversa. Venía gente desde Bogotá a tocar con él aquí, hacían grupos. Sí, no, es que la historia, al menos en la parte musical, que es lo que más me llega a mí, tengo antecedentes. Y Adelita, Adelita como cantante. Estuvo en este programa. Claro. Una cajita de música. Pero yo voy más allá. A veces, y si uno mira la historia, hay épocas y lugares.
para cada cosa. Claro. Hablando pues, no sé si el término es preciso, como muy metafísica el cuento. Sí. Pero mire y verá que de pronto que el Renacimiento, los grandes pintores, o sea, y tal época, por ejemplo, aquí la parte de los poetas, ¿cuándo fue? La florescencia nuestra de música y poetas, que fue entre el principio del siglo XX y mitad del siglo XX, o sea, del 00 al 50. Había poetas y músicos por toda parte. Entonces yo pienso que la ceja es eso, es un punto donde se genera fácilmente la música. Claro. O los artistas en general, porque aquí hay escultores, hay pintores muy buenos, danzas, ¿cierto? Sí, y detrás de una cosa que pienso yo que la pionera fue la música, como en sí, se van pegando otros artes, ¿cierto? Claro. O sea, porque uno va entendiendo hacia otras facilidades. Entonces yo pienso que es el lugar en sí. Frente a la música podríamos quedarnos haciendo varios programas. Sí, señor. Y seguramente esperemos que haya en otros momentos otros espacios, pero no quiero que terminemos la charla sin hablar del ordenamiento del territorio. Eres un apasionado por el ordenamiento territorial. ¿De dónde surge esa inquietud también por el ordenamiento territorial? ¿Y cómo ves este territorio a futuro? El de La Ceja, el de este Valle de San Nicolás. Si lo miramos bien, es inherente a lo que yo soy. O sea, me gusta mucho intervenir el territorio, por llamarlo de alguna manera, dentro de mi profesión, dentro que vengo de una extracción muy campesina. Tengo esa revoltura técnica y humana, pues, de la parte de raíces que me lleva a querer mucho el territorio. El que no haya estado yo también en una sola ciudad toda la vida, sino que me haya movido, me lleva también a integrarme fácilmente a la tierra donde vivo. Yo pienso que uno no es de donde nace, sino de donde se gana el pan, y debe ser responsable con ese territorio. Y si observa un poquito más, se va viendo que el trabajo que yo hice, por ejemplo, en el Fondo de Vivienda con la autoconstrucción, me lleva a ser una persona, y volvemos a lo mismo, pues me disculpan que de pronto utilice términos muy favorables hacia mí, a ser muy sensible con la parte social del territorio, con la ciudadanía. Eso me llevó a mirar las necesidades y a hacer un contacto con la base del territorio, que es la gente que necesita que el Estado realmente se manifieste sobre ellas, ¿cierto? Pero ¿a qué quiero llegar? Que entonces yo conocí La Ceja en un tiempo que ahora lo podríamos llamar muy romántico. Ahora lo podríamos mirar retrospectivamente romántico, pero que en la realidad ha sido un cambio brusco, violento, si se puede llamar así, en cuanto al desarrollo desordenado que tiene. Precisamente porque se volvió una tierra y un lugar apetecible para todos, incluyéndome a mí, ¿cierto? Pero entonces no lo ordenamos. Yo digo, por ejemplo, que aquí cuando yo llegué, que éramos más o menos 20.000 habitantes, teníamos 2 centros de salud, el hospital y la clínica. Ahora somos 80 y no tenemos sino un medio hospital y una clínica que sí se ha desarrollado, y esos 2 otros centros desaparecieron. En vez de mejorar, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, claro. Pero seguimos con las mismas vías casi, a excepción pues de la circunvalar y otras cositas, pero no se ha proyectado con un orden de movilidad preciso y estudiado. Es que hay retos grandes. Hay retos grandes. Retos grandes, y bueno, qué importante que estás ahí en el STP. Y bueno, y ni hablar del tiempo que necesitaríamos para hablar de... Ay, sí. No, ese sí sería más largo. De todas maneras, esperemos que de pronto algún administrador de nuestro municipio piense en ver cómo se concientiza y se socializa un poquito más el plan básico de ordenamiento territorial nuevo que tenemos en este momento. Bueno, nosotros siempre a los invitados, Manuel, le pedimos que nos entreguen un mensaje a quienes ven el programa. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por tener contacto con la gente, que me fascina. Y yo pienso que el mensaje el día de hoy es: uno debe vivir siempre lleno de esperanza. Yo vine de Cali sin nada. Después, fuera de eso, tuve el otro inconveniente, que fue la falta de mi señora esposa. Y aquí estamos, y yo creo que hemos retribuido de alguna manera el apoyo y el recibimiento que nos ha dado el municipio de La Ceja. Entonces, seguir siempre adelante, ser positivos, tener esperanza. No hablamos nada pues de la presentación en Caracol, pero precisamente ahí yo hice
una reflexión en el sentido de que uno no debe quedarse en el pasado, no debe ir hacia adelante y no guardar rencores ni nada, porque eso es lo que no lo hace a uno avanzar, es un lastre que lo deja a uno en el tiempo. Entonces, para adelante, hay una palabra ahora que la puso, no sé, de moda, fue el anterior presidente Duque, la resiliencia. A la resiliencia. Hay que hacerle a eso, pero así con palabras más sencillas como es tener fe y esperanza en que todo puede cambiar mañana si nosotros así lo hacemos y lo trabajamos. Muy bien, sí, es que eran muchos temas. Se quedó en el tintero la participación de Manuel en La Voz Senior. ¿Llegaste hasta qué punto? Semifinalista. Semifinal. Pero un mensaje muy positivo y muy potente de esperanza. Yo creo Claro. que no hay que perder esa capacidad de luchar por las cosas que se quieren, luchar por la familia, salir adelante y agradecer a un territorio tan hermoso como La Ceja y su gente, que siempre acoge muy bien a quien llega. Sí, sí. Yo me siento un cejeño por adopción, yo siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo. Y bueno, fue un placer tenerte aquí, No, Manuel. muchas gracias. Muchas gracias por No, estar usted en muy Charlas de amable. Vida y espero que sea también una oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Y bueno, a ustedes muchas gracias y nos estamos viendo.